Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento con el Consejo Colombiano de Seguridad en vivo. Estamos transmitiendo desde Facebook, construyendo conocimiento de la mano de los expertos. Hoy un día muy especial porque tenemos un gran invitado. Muy buenas noches desde España, una experiencia fabulosa que ya les voy a contar con quién estamos en esta tarde de hoy. Vamos a iniciar este espacio, como siempre lo hacemos, mirando cómo está en estos momentos Colombia en materia de esta pandemia. Al momento tenemos 8.959 casos confirmados con COVID-19, de ellos 2.148 recuperados y lamentablemente 397 personas, 397 colombianos han fallecido a causa de esta enfermedad. Por eso estamos unidos desde el Consejo, abriendo espacios de conocimiento totalmente abiertos para toda la comunidad, como el día de hoy, con una experiencia española que nos va a nutrir para regresar seguros a nuestro trabajo. Quiero recordarles rápidamente, el día de mañana, viernes 8 de mayo a las 2:30, vamos a tener una charla técnica con los elementos claves para el retorno inteligente al trabajo con la ingeniera Mayra Sarmiento y el ingeniero Jorge Olave. La conexión no va a ser aquí en vivo, por el live, pero sí es gratuita. Así que todos los que han estado chequeando ya nuestro feed de noticias en Facebook van a tener el enlace de esta charla totalmente gratuita. Recuerden que los cupos son limitados, por eso los invitamos a que se registren y estén muy pendientes. Mañana vamos a tener estos elementos claves para retornar seguros al trabajo. Y sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestros dos invitados del día de hoy. Nos acompaña desde España Clemente Huertas, él es director de Implacer. Clemente es máster también en dirección de empresas y tiene una amplia trayectoria laboral como responsable de fabricación, también responsable de producto, director de investigación y desarrollo de productos y nada más y nada menos que es el socio fundador de Implacer. Con él en la mesa nos va a estar acompañando Rodrigo Forero, nuestro gerente de señalización del Consejo Colombiano de Seguridad. A los dos les doy una especial bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas noches aquí en España, porque aquí vamos con un poquito de... Bueno, aquí ya son las 10 de la noche, pero bueno, con mucha ilusión por esta invitación, a la cual agradezco al Consejo Colombiano que me ha dado esta oportunidad de poder charlar con todos ustedes y, bueno, pues aquí a esperar un poco a ver si podemos, dentro de que con el horario y el cansancio, intentaremos dar las respuestas a las dudas que puedan surgir. Bueno, vamos a abrir entonces este espacio de construcción del conocimiento y te doy paso, Rodrigo, y los dejo aquí muy atentos a invitarlos a que nos escriban. A través del chat vamos a estar pendientes de sus preguntas. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches a Clemente y buenas tardes a todas las personas que nos empiezan a acompañar en este Facebook Live. Pues primero quiero agradecerle a Clemente. Clemente Huerta es, como ya lo dijo Claudia, el director gerente fundador de Implacer. Implacer es una empresa española referente no solo en España, sino en Europa y todo lo que tiene que ver con países como Arabia, Emiratos Árabes Unidos y toda la parte de Oriente cercano y medio, en todo el tema que tiene que ver con productos y señalización fotoluminiscente. Es una empresa que en los años que lleva se ha dedicado a innovar y desarrollar en toda esta temática y por eso pues tenemos a Clemente hoy como invitado para que en ese papel pues nos acompañe y nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia española. Implacer es el aliado estratégico del Consejo Colombiano de Seguridad desde hace ya más de 10 años en todo el tema de señalización y sobre todo en la búsqueda del cumplimiento de la normatividad que aplica para todo este tema de señalización de seguridad. E igual, pues todos aquí en Colombia sabemos que España es un referente en seguridad y salud en el trabajo, entonces por eso es importante que la experiencia que nos va a contar Clemente, pues la escuchemos atentamente porque pues finalmente es un país que independiente del bueno o mal manejo que haya tenido, de todos modos en el reingreso que está teniendo en este momento, pues es muy importante escuchar cómo está haciendo ese reingreso. Entonces, sin más, pues los dejo con Clemente para que nos cuente un poco cómo ha sido esa experiencia española con el COVID-19. Bienvenido, Clemente. Muchas gracias, Rodrigo.
Bueno, yo voy a explicar un poquito lo que ha sido y lo que está siendo en estos momentos el COVID en España. Bien, luego ya hablaremos un poco, ¿no?, de lo que ha sido la experiencia de Implaser, ¿no? Cómo hemos tenido que ir tomando decisiones y acatando un poco cómo nos iba viniendo esta situación, que a fin de cuentas es nueva no solamente para Implaser, sino nueva para España y nueva para la mayoría de los países del mundo, ¿no? Es una cosa que es una pandemia a nivel mundial, que no nos habíamos enfrentado nunca y, bueno, pues tomar las decisiones es complicado. Yo, por poner un poco en situación, me gustaría dar 4 datos, ¿no? Datos de que, como Claudia nos ha explicado un poco cómo está Colombia a día de hoy, ¿no? Cuando hablábamos de 8.959 casos, con 2.148 curados y 397 fallecidos. Esto es Colombia, todo Colombia, ¿no? Colombia, que es un país que es muy parecido a España, ¿no? Estamos hablando que estamos rondando los 43, 45, 46 millones de habitantes, dependiendo. Y en España en estos momentos tenemos la friolera de 221.447 casos. Tenemos 128.500 personas curadas y 26.000 fallecidos, ¿no? Eso quiere decir que la cosa en España está bastante complicada, ¿no? Para hacer también una pequeña comparación, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que sería nuestra región. Nosotros somos de una región, como ahí tenéis, pues, Bogotá, Antioquia y demás. Aquí tenemos, estamos la empresa en una región que se llama Aragón. Y en Aragón estamos aproximadamente en toda la comunidad unos 1.300.000 habitantes, que son pocos, y tenemos 5.258 casos. Es decir, toda Colombia solamente tenemos aproximadamente unos 35.000 casos menos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta la gran cantidad de casos que tenemos en España, la gran cantidad de casos que tenemos en Aragón, ¿no? En muertes, bueno, en toda Colombia ha habido 397 y solamente en la comunidad autónoma de Aragón ha habido 800. Bien. Por ponernos en situación, era un poco esto, ¿no? Ver estos primeros datos, ¿no?, que nos ponen en que España está sumida en una grave crisis, tanto pues bueno, epidemiológica como ahora tema económico. Luego hablaremos, como ha dicho Rodrigo, de lo que sería un poco la vuelta otra vez, ¿no?, al trabajo, que es lo que estamos, en la fase que estamos ahora, ¿no? Pero me gustaría ver un poquito cómo ha sido esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que a nosotros, cuando todo esto pasa de una manera muy rápida, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros nos llevamos, como si dijéramos, un mes de diferencia entre España y Colombia. El primer caso que se detectó en España fue el 31 de enero de este 2020 y el primero que se detecta en Colombia es aproximadamente el 6 de marzo, ¿no? Hay una diferencia de unos 30 y tantos días, que estos 30 y tantos días da, por lo menos por lo que ha hecho Colombia, ha sido, yo creo, que aprender de los errores cometidos en Europa y tener en cuenta mucho el tema de lo que nos estaba pasando, ¿no? Y decir, bueno, vamos a tomarnos esto en serio. Cuando vino aquí a España, nadie se lo tomó en serio, bien sea por razones políticas, razones que no vamos a entrar a debatir, simplemente, pues bueno, aquí sabíamos lo que estaba pasando en China. En China decíamos, bueno, eso está muy lejos, vendrá, no vendrá. Luego todo esto pasó a Italia. Bueno, Italia sí, pero bueno, es que nosotros, los españoles, tal. Y cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos metidos dentro de una maraña compleja, ¿no? Que es, bueno, pues nos encontramos ya con una serie de infectados que ya es imparable esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que, entre otras muchas cosas, hay una cumbre europea, hay ferias internacionales, el Día de la Mujer, el día del 8M, sale todo el mundo, aquí no pasa nada y demás. Y acto seguido, de repente, nos dicen, esto estamos hablando el día 8, que ahí todo el mundo está en la calle, durante esa semana los acontecimientos se van complicando y nos encontramos que 7 días más tarde nos vemos ya con que
hay un confinamiento por parte del gobierno, que el gobierno nos dice que nos tenemos que quedar en nuestras casas. Bueno, es un poco de shock, ¿no? Lo que estábamos hablando que podíamos salir a principios de... a principio de una semana, se va complicando. Yo tenía reuniones en Madrid, recuerdo aquellas. Las primeras, el martes se podían tener reuniones, el miércoles se empieza a anular todo, ya no hay nada que hacer. El viernes, bueno, yo tengo que volver de Barcelona el sábado por la mañana casi a prisa y corriendo y ya se anuncia el día 14, pues bueno, que el día 15 tenemos que estar ya todos confinados. Quiero explicar un poco todo este proceso porque realmente nos coge la pandemia, porque la información que nos llega no es buena y bueno, pues al final nos encontramos con esto. ¿Cómo ha ido todo esto después? Bueno, pues de ahí nos encontramos también después de este confinamiento, pasamos en unos pocos días, ¿no? Que no nos permiten, hay un cierre de toda actividad, ya no podemos trabajar. Y, bueno, solamente pueden trabajar empresas de primera necesidad, entre las cuales se incluye Implaser. Implaser no es que sea de primera necesidad, hacemos señalización de seguridad y a la gente podría decir, bueno, ni es una tienda de alimentación, ni es un centro sanitario. ¿Qué pinta Implaser, ¿no? Bueno, pues Implaser, a fin de cuentas, lo que hace es señalización de seguridad, ¿no? Señalización de seguridad que va con el tema de protección contra incendios. Evidentemente podemos tener muchos lugares, pero los lugares tienen que estar protegidos. Y entonces, como se estaban haciendo en ese momento hospitales de campaña, la decisión es que Implaser vaya colocando esta señalización y nuestros propios clientes nos obligan a que estemos abiertos, ¿vale? Luego, ¿cómo ha ido todo evolucionando? Pues bueno, me imagino que tendráis ya noticias. El día 13 de abril, nos pegamos desde el 29-31 de marzo hasta el 13 de abril, estamos solamente empresas esenciales y a partir del 13 de abril, pues bueno, es una vuelta a la actividad y ahora nos encontramos en un proceso de desescalada. Este proceso de desescalada lo que lleva es, bueno, el 26 de abril pueden salir los niños y, bueno, el 2 de mayo ahora ya podemos salir con las personas mayores. Es una forma de salir que, a fin de cuentas, a todos nos apetece porque estar confinados no es fácil, pero tenemos que tener, Rodrigo, mucho cuidado, ¿no? Cómo salimos, tanto a la calle como regresamos al trabajo. Entonces... Precisamente aquí en Colombia, que estamos también pues, regresando, pues está todo ese tema. Pues llevamos ya 15 días para el sector de construcción, que fue el primero que habilitaron, y ya pues están reabriendo o dejando para la próxima semana, van a entrar otros sectores. Y entonces la preocupación es esa, ¿no? O sea, cómo salimos de casa, cómo vamos a llegar al espacio de trabajo y cómo nos vamos a cuidar allá, pero también cuando tenga que regresar otra vez a mi casa, pues todas las medidas de precaución que hay que tomar. Sí, en efecto. Nosotros, bueno, ya he explicado un poco cómo ha sido todo, ¿no? Nosotros no hemos parado de trabajar, porque nosotros realmente la empresa no ha parado de trabajar en ningún momento, pero evidentemente hemos tenido que ir adaptándonos y modificando nuestros comportamientos a medida que la circunstancia lo iba pidiendo, ¿no? Como hemos dicho, esto ha sido muy rápido. Un día, de repente, no te atienden en ninguna reunión personal y al día siguiente, a la semana siguiente, te dice que te confinan. Nosotros empezamos a tomar una serie de determinaciones, ¿no? La primera es intentar que no haya contagios, ¿no? Estamos en un momento que nosotros lo que empezamos a hacer la primera semana después de que nos mantienen en confinamiento es hablar con el personal de la empresa y evitar contagios. ¿Cómo los evitamos los contagios? Mandamos a teletrabajo a todas las personas que podían teletrabajar y a las personas que tenían a su cargo a niños pequeños. En fabricación, evidentemente, teletrabajar, Rodrigo lo sabes bien, muy complicado, llevarles la maquinaria a cada uno de los trabajadores a casa. No hemos llegado a esa virtualidad. Sería fantástico, pero en estos momentos no podemos. Evidentemente, nosotros trabajamos prácticamente con impresión digital y serigrafía. Como bien sabe Rodrigo, son máquinas muy grandes y muy voluminosas, ¿no? Entonces, lo que hacemos en lo que sería fabricación es generar dos turnos. Dos medios turnos, que lo que nos permiten es separar a las personas y evitar
que si por lo que fuera, porque el virus es un enemigo invisible que muchas veces mucha gente lo pasa sintomáticamente y no tenemos certeza de si el compañero está o no infectado, ¿no? Y empezamos a tomar una serie de medidas que son, pues eso, al hacerle el doble... ¿Oye ruido? Hola, ¿me oyes, Rodrigo? ¿Me oyes? Sí, ahí lo oigo. Ah, vale, vale. Ah, bien. Se había metido algo de ruido, vale. Bueno, pues eso, que nosotros tomamos la determinación en ese momento de hacer 2 turnos. Entonces, ¿para qué? Si se nos contagiara un turno, poder tener otro turno para poder seguir dando servicio, ¿no? Y poco a poco lo que sí que vamos haciendo es, como has dicho, nosotros somos una empresa de I+D+I. Lo que hacemos es empezar a trabajar en generar nuevos productos que al principio los hacemos de manera altruista, ¿vale? Lo primero se hacen para apoyar a los sanitarios o apoyar a las fuerzas del orden a protegerse, ¿vale? Entonces, vamos cambiando de una vida normal a una vida en turnos, vamos a reinventarnos porque evidentemente los pedidos y los trabajos van bajando, sacamos ese I+D+I, empezamos a hacer pantallas de protección para los sanitarios y, bueno, cuando ya nos impiden trabajar, quedamos un pequeño equipo mínimo que empezamos a generar nuevos productos. Generamos mascarillas, generamos sujetadores para las mascarillas, generamos pantallas de protección, generamos señalización, bueno, generamos una serie de elementos que nos han permitido mantenernos abiertos y trabajando durante toda esta crisis, ¿no? Evidentemente tuvimos que hacer un pequeño recorte temporal de la plantilla, que hay una figura que se llama ERTE, que es un expediente de regulación temporal de empleo, que lo que hace es mandamos a las personas a su casa y cuando acabe un poco esta situación volverán a reincorporarse al trabajo, ¿no? Clemente, una pregunta. Sí. A nivel de, digamos, ya nos explicó que pues hicieron 2 turnos o semiturnos. A nivel ya de adecuación en la planta, ¿qué medidas tomaron, no? Vale, bien. Sí, eso es lo que se empezó a trabajar entonces y ahora poco a poco que vamos sabiendo más, ha habido otra adecuación. La primera fue lo que nos iban diciendo. Al principio eran medidas de protección personal, ¿vale? Nosotros se explicaba todo lo que estaba diciendo en ese momento el gobierno y lo que nos estaban diciendo era sobre todo mucha higiene personal, lavarnos las manos, mantener distancia de seguridad entre 1 y 2 metros, si hay que toser en la parte interior del codo y básicamente lo que empezamos es a distanciarnos, ¿no? Lo que intentábamos es no tocarnos entre nosotros, ¿no? Eso fueron las primeras medidas que se tomaron en la primera fase, ¿no? Y ahora que estamos otra vez en la vuelta, como estaba comentando, ahora hemos vuelto a trabajar, hemos introducido a más gente del ERTE, ya está vuelta a trabajar en Implaser, ya van creando pedidos y ahí sí que hemos empezado a tomar muchas más medidas dentro de la planta, ¿vale? Que sería un poco, Rodrigo, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que, bueno, ahora no, porque ahora ya llevamos, pasa el tiempo muy rápido, llevamos ya 3 semanas trabajando, no al 100%, pero sí que ya con alegría, que la verdad que era un poco lo que nos hacía falta. Y lo que hemos hecho son medidas básicas. Hay unas medidas que siguen teniendo mucha importancia, que son las medidas personales. Y si esas medidas personales no se acatan, poco podemos hacer. O sea, tenemos que trabajar mucho en la conciencia de la persona. Es decir, tienes que mantener la distancia, tienes que llevar mascarilla, tienes que ponerte guantes si sales con el coche, tienes que, cuando vengan los materiales, introducirlos de una determinada manera y tienes que lavarte, sobre todo, las manos muy, muy, muy a menudo. Pero luego hay otra serie de medidas que son más colectivas, ¿no? Y esa serie de medidas colectivas
se basa mucho en, sobre todo, dar información, ¿no? ¿Cómo damos información? Con la señalización, ¿no? La señalización es una cosa tan sencilla que mucha gente no la tiene en cuenta. Pero si nosotros con señalización podemos evitar muchísimos contagios. ¿Señalización de qué tipo? Pues una señalización formativa, ¿no? Que sería qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, ¿no? Que eso sería, pues, ponte la mascarilla, ponte la pantalla, mantén la distancia de seguridad y demás. Pero hay mucha información que no tenemos porque no nos dicen cómo lavarnos las manos, no nos dicen cómo nos tenemos que quitar los equipos de protección individual, cómo quitarte, claro, cómo quitarte y ponerte la mascarilla, cómo lavarte, cómo ponerte y quitarte los guantes, ¿no? Que también la gente parece sencillo, pues me lo quito y ya está, ¿no? Si el COVID lo tienes en la parte de aquí y yo lo toco así con las manos, lo voy a dejar impregnado, ¿no? Pues hay un procedimiento para poder quitarte los guantes sin ningún problema. Entonces, formar a las personas de lo que es, cómo tienes que hacer y demás, y luego empezar con esa señalización a dar indicaciones. O sea, de lo primero es conocer lo que tienen que hacer. Eso también va para casa, ¿eh? O sea, esa señalización en los hogares es muy importante. Yo en las comunidades de vecinos, en los condominios, poner ese tipo de señalización de qué se debe y qué no se debe hacer, de mantener las distancias y, sobre todo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer cuando llego a mi casa? ¿No? Pues quitarme la ropa, dejarla en una caja, ponerla a lavar y demás. ¿Y qué hago cuando salgo de mi casa? ¿No? ¿Qué es lo que debo de hacer? Es también muy importante, ¿no? Esto sería... Dime, Rodrigo. Es que tenemos una pregunta de Dianita Perillar, donde nos dice, ¿el proceso productivo sí les permite mantener la distancia mínima? O sea, le está preguntando de prevención. ¿Y qué consejos nos dan a las empresas en las cuales el proceso no se puede ejecutar con esa distancia? Bien, muy interesante la pregunta. En nuestra empresa sí que nos permite, en los sistemas productivos, mantener esas distancias de seguridad. Cuando, por algún motivo, tenemos que cruzarnos con personas que no podemos respetar esas distancias, lo que se han puesto son medidas, ¿no? Unas de protección individual, que sería me pongo la mascarilla, me pongo la pantalla, me voy con guantes, y otras colectivas. Por ejemplo, hay unas que son bastante interesantes, que son generar rutas, es decir, hacer una ruta de ida y una ruta de vuelta, ¿vale? Para saber que la gente por dónde tiene que ir y por dónde tiene que volver para que no nos crucemos en esos caminos, siempre que sea posible. Lo que hablamos, protección individual, generar rutas, y lo que nosotros estamos haciendo para cuando los puestos de trabajo son muy juntos, por ejemplo, puede ser en caso de oficinas, call center o otro tipo de lugares, estamos trabajando con mamparas. Una mampara de metacrilato transparente que nos impide que el virus no se pueda transmitir, ¿no? Sabemos que todo va vía pequeñas partículas que expulsamos al hablar o al toser, pues esto nos lo impide. Y estamos haciendo también unas mámparas, sobre todo para las zonas industriales, porque en las zonas de oficina es más sencillo, ¿no? Poner unas mámparas porque tienes mesa, pero en las zonas industriales colocar cosas al suelo tampoco es fácil, ¿no? Nos puede ser contraproducente porque ya sabes que prevención de riesgos laborales es muy complicada, Rodrigo, y por ejemplo, si colocamos algo en el suelo podemos tropezar, tenemos riesgo de caídas, podemos tener riesgo de golpes. Entonces son unas mámparas que lo que van colgadas. Van colgadas del techo o colgadas de algún tipo de infraestructura que ya esté dentro de la propia fábrica y se cuelgan. Entonces nos hacen una separación física entre un trabajador y otro. Esto es lo que estamos viendo que nos está dando mayor resultado, ¿no? Cuando tenemos que estar en lugares más cerquita. Vale, Clemente. Una pregunta, por ejemplo, con el tema de proveedores de ustedes, el tema de materias primas, los proveedores, ¿cómo ha sido el tema? ¿Cómo ha sido el manejo? El tema de proveedores, Implacer, antes de empezar la crisis, lo que hizo fue un gran acopio de material, ¿vale? Esperando el cierre de fronteras,
Nosotros compramos todo el plástico que para hacer las señales se compra en Europa. Las tintas son también en Europa. Tenemos materias primas dentro de España. Y el pigmento viene de China porque es el único lugar del mundo donde se fabrica, ¿no? Entonces, ante el COVID, decidimos hacer un acopio de material para, sobre todo, dar servicio a nuestros clientes. El problema ha sido después, cuando nos hemos reinventado. No sabíamos que íbamos a necesitar hacer pantallas, no sabíamos que íbamos a necesitar hacer pantallas protectoras, mámparas colgantes, sabíamos estas cosas, ¿no? Y hoy por hoy el problema que hay en España y en toda Europa es un desabastecimiento muy importante de productos transparentes. Parece curioso, pero los productos transparentes han desaparecido en todos los polis que tú quieras poner. Policarbonato, polipropileno, polietileno, PET, cualquier tipo de material, metacrilato, PVC, todos esos materiales han desaparecido. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con una necesidad dentro de la vuelta al trabajo de protegernos. Y una manera de protegernos es poner barreras físicas. Y las barreras físicas queremos que sean lo menos invasivas posible. Por lo tanto, las materiales transparentes nos permiten esa, entre comillas, comodidad, ¿no? Que imaginaros que tuviéramos que trabajar con mamparas blancas o negras que nos mantuvieran en nuestro cubículo. Sería una tortura china, nunca mejor dicho en este caso. Y hacia allá iba mi otra pregunta. En el tema de eficiencia y productividad, hablando en temas de producción, ¿qué tanto puede afectar o haber afectado en porcentaje, no sé, o en...? Bueno, la productividad no ha variado excesivamente. Lo que sí que ha variado ha sido la entrada de pedidos. Evidentemente, cuando un país se cierra, nosotros vendemos a 20 y pico países, pero claro, nuestro 80%, 85% de trabajo es producto interior, nos vendemos aquí en España. Evidentemente, cuando se cierra un país, ¿no? Los pedidos van bajando y demás. De ahí que se genera este ERTE, se hace este ERTE para que tener menos trabajo. Productividad, evidentemente, todo se ve afectado, pero realmente nosotros con las medidas que hemos tomado hemos visto que nuestra productividad va funcionando. Si nosotros poco a poco vamos recibiendo nuevos pedidos y los pedidos que vamos haciendo, iremos rescatando a personas de este ERTE y nosotros iremos trabajando. Hemos perdido en lo que sería facturación, como si dijéramos, pero la productividad no se ha visto menguada. Eso sí, ahora tenemos un montón de gente haciendo un montón de cosas que hace escasamente un mes eran impensables. Oh, bueno, Clemente, a nivel ya de las personas y pues de los trabajadores y todos los colaboradores de Implacer, ¿cómo ha sido la afectación? Ya no solo pensando en lo que estamos hablando del trabajo, sino en todo lo que es el tema de comunidad, de convivencia. ¿Cómo ha sido ese asunto? Bueno, pues hay de todo. Hay de todo. Como al principio hubo por parte de personas miedo, ¿no? Es normal que al principio todos teníamos miedo. Cuando nos dicen y nos meten dentro nos confinan y nos dicen que no podemos ir a trabajar o que si vamos a trabajar nos podemos contagiar. Hay que tener en cuenta que hay gente que tiene en su casa personas de riesgo, los padres, personas mayores, niños, que ahora sabemos que son los menos afectados, pero antes no se sabía, parejas que pueden ser, pues, tener algún problema de inmunodeficiencia o algún tipo de enfermedad pulmonar, lo que fuera. Entonces sí que hay un pequeño miedo, ¿no? Luego, una vez que pasa ese miedo, la gente también, nosotros lo dejamos claro, aquí que no venga nadie a trabajar con miedo. Por eso dimos la opción a la gente de nuestro trabajo, lo primero, quién quería ir al ERTE y quién no quería ir al ERTE. Y muchos de los trabajadores prefirieron irse a no trabajar, estar en su casa, cobran un 87,5% del sueldo porque el 70% se lo paga el gobierno y el resto lo paga Implacer. Nosotros pagamos también la seguridad social de los trabajadores. Y la idea era, te quedas en casa, no te contagias y no vienes con miedo. Los primeros días fueron días duros.
hay que tomar muchas decisiones, la gente muy preocupada por su puesto de trabajo, muy preocupada por lo que iba a pasar con la sociedad, y luego llegó el gran momento de reinventarnos. Y la reinvención ha sido un soplo de aire fresco. ¿Por qué? Hemos empezado a trabajar, de momento a colaborar, a ayudar a hospitales gratuitamente, a ayudar a las fuerzas de seguridad del Estado, a darle a gente que están en centros con personas con discapacidad psíquica. O sea, para un montón de gente se les ha empezado te empiezas a sentir útil, ¿no? Y también, como empiezas a generar trabajo, empiezas a generar mucho trabajo. Entonces, todo este trabajo, la gente, la moral, ¿no? La moral de los trabajadores que están trabajando es muy buena. Y entonces, poco a poco se van introduciendo gente dentro de la empresa, y hoy por hoy yo te diría que hay un ambiente de trabajo muy bueno. Además de que mucha gente del teletrabajo estaba harto de estar con sus niños en casa y han agradecido eternamente la vuelta otra vez a estar un tiempo entre niños y mujeres y maridos. Pues el ratito de trabajar, ahora hay como muy buen ambiente. Esto evidentemente es broma, pero realmente muchos lo sienten, ¿eh? Ok, Clemente. Y ya en el tema pues digamos, de riesgos laborales, ¿cómo cree que ha podido incidir este tema del COVID? Independiente ya del tema de riesgo biológico y de la exposición al contagio, el tema de la seguridad y salud del trabajador, ¿se ve afectada de alguna forma? Sí, evidentemente se va a modificar todo, ¿no? Comentábamos que teníamos muchas medidas de señalización, tanto vertical como horizontal, ¿no? También estamos haciendo marcadores de distancias, ¿no? Pues hasta la hora de fichar, ¿no? Ha cambiado todo. Ha cambiado todos los protocolos de cómo comer, ¿no? Nosotros tenemos un comedor en la empresa, pues ya no podemos comer todos juntos, ¿no? Entonces, para tener esa protección dentro del trabajo hemos tenido que utilizar unos asientos sí, unos asientos no. La sala de reuniones, evidentemente, ha cambiado todo. El tema de protección de prevención de riesgos laborales, lo que hemos hecho ha sido un nuevo estudio, ¿no? Hemos vuelto a estudiar, aparte de los riesgos que ya per se tiene la empresa, es decir, pues ruido, vapores, no sé qué, que tú ya has puesto los equipos de protección individual necesarios para cubrirlos, ahora tienes que poner otra serie de equipos que vayan destinados a protegernos del COVID, ¿no? Pues cosas tan sencillas como tener hidrogel para lavarnos las manos o tener una papelera para cuando tú utilizas un pañuelo de papel que lo puedas depositar, ¿no? Pero una cosa que esté cerrada, que luego se recoja y se tire, ¿no? Entonces, los riesgos laborales ahora ha cambiado en ese sentido. No afectan a los que ya tenías, que evidentemente tú tienes los riesgos que tienes, y ahora sí que están afectando, pues eso. Hay que generar nuevos protocolos. El Consejo Colombiano ya de Seguridad es un experto en todo esto, pero van a tener que volver otra vez, ¿no? A revisar. A nosotros ya nos han revisado aquí nuestro Consejo Colombiano, que en este caso nosotros es una mutua. Ya han venido, han hecho un estudio, hemos sacado una serie de mejoras, pues, control de aforos, por ejemplo, cuánta gente se puede cambiar en un vestuario a la vez. Tendremos que decir cuánta gente puede estar dentro o fuera. Tendremos que avisar que está dentro lleno o no, cuánta gente cabe comiendo, generando los nuevos turnos, cómo vamos a fichar, cómo vamos a tomar un café. Claro, antes ibas a la cafetería, a la zona, ahí dicen tomar tinto, ¿verdad? Pues te vas a tomar un tinto y claro, te juntas, te charlas con los compañeros. Ahora, evidentemente, hay un distanciamiento social. Lo puedes tomar igual, pero manteniendo estos 2 metros de eso. Ha cambiado en general, pero bueno, lo que hay que intentar es llevarlo con la mayor normalidad dentro de lo que cabe posible. Dentro de todo eso que acaba de escribir Clemente, ¿qué papel cree que empieza o juega la señalización? Porque igual, así como nos hemos reinventado para todo, pues para el tema de señalización y como sistema de comunicación, pues empieza a cobrar otro papel o adquirir otra relevancia. ¿Qué opina Clemente? Bien, como he dicho antes, la señalización en general es muy importante para todo, ¿no? Nosotros que ya sabéis que trabajamos con la señalización de seguridad de evacuación, ¿no? Que nos ayuda a salvar vidas, ¿no? Porque te evacúas un edificio. Esto lo que nos está dando son pautas, ¿no? Pautas que nos ayudan
tanto a tener claro qué es lo que tengo que hacer, pues lo que hablamos de cómo lavarte las manos, cómo quitarte o ponerte un equipo de protección individual, o qué puedo hacer o qué no puedo hacer, de reuniones y demás, nos está permitiendo, con esta señalización en el suelo, esta señalización en pared, nos está indicando hasta dónde podemos estar y dónde no podemos estar, ¿no? Incluso hablábamos de las rutas, cuando hablaba esas rutas, ¿no, Rodrigo? Que son, a fin de cuentas, es señalización. Es decir, con flechitas en el suelo voy a decir por dónde tengo que ir y por dónde tengo que volver. Una manera fácil y cómoda de poder guiar a las personas. Ahora se están abriendo aquí otra serie de comercios. Los restaurantes, bueno, si todo va bien y cambiamos de fase, porque ahora estamos en fase 0, vamos a pasar a la fase 1. Igual el día 11 pues pueden abrir las cafeterías en la parte de la terraza. Pues la señalización es fundamental. O sea, tú cuando llegues a una terraza tendrás que saber dónde te puedes sentar, dónde no te puedes sentar, qué es lo que tienes que hacer, qué medidas de seguridad ha implantado el restaurante, dónde tengo esa separación de 2 metros bien marcado en el suelo, bien marcado con mámparas. Tendremos que saber un montón de cómo gestionar, ¿no? Incluso ahora no permiten ir al lavabo, ¿no? en las terrazas y en los restaurantes, pero luego habrá que decir cómo se va, cuánta gente tiene que estar dentro, cuánta gente fuera, qué pasa si está ocupado. Bueno, no sé, tenemos información, ¿no? Muchas veces lo que yo me he quejado, ¿no? de esta crisis ha sido falta de información e incertidumbre, ¿no? Creo que la incertidumbre es lo peor que podemos tener. Si a nosotros nos dijeran, oye, mira, dentro de un mes os quedáis todos en casa y dentro de un mes salís y aquí ya no hay pandemia, ya no hay virus, se ha muerto todo y demás. Pues yo creo que sería más fácil, ¿no? Pero claro, tenemos esa incertidumbre que no sabemos qué va a pasar dentro de 2 meses, qué va a pasar dentro de un mes y demás. Por lo tanto, todo lo que nos clarifique, que en este caso sería parte gubernamental, parte, en este caso, que es lo que nos corresponde a los empresarios, es informar y formar a la gente, para que la gente lo tenga claro qué es lo que tengo que hacer y que tenga claro cómo es lo que tengo que ver. Y por eso la señalización, yo no puedo estar yendo a todos los trabajadores contándoles todo. Así que es mucho más sencillo poner un cartel y decirles que lean el cartel a todos, ¿no? Es más sencillo. Aparte, la gente se siente muy cómoda. Cuando todos vemos, tenemos claro, o sea, a todos nos gusta, a fin de cuentas, que tener las cosas claras. Entonces, cuando tú dejas claro cuáles son las maneras de actuar, que yo creo que es básicamente la prevención que hay que tener en este caso, cómo actuar y cómo no actuar, pues yo creo que la gente se siente mucho más cómoda. Como alguna vez en alguna visita que hicimos aquí en alguna planta cerca de aquí de Bogotá, un jefe de prevención de riesgos laborales me decía, el mejor termómetro de cómo está la seguridad y salud en el trabajo de una empresa es ver cómo está su señalización y qué cuidado le tienen, porque si tenemos una señalización que está descuidada, descolorida, o el mensaje ya no es porque la norma, o sea, la norma ya cambió, entonces no me decía eso, es el mejor termómetro para saber cómo está la seguridad y salud en el trabajo de una empresa. Tenemos una pregunta, Clemente, que nos hacen, sí. Si hay algunos criterios especiales para el diseño de señales por sector económico, por decir algo, para hospitales, para construcción, o sea, si hay condiciones de esos sectores que hacen que cambien, no sé si en materiales, el tema de la señalización. Bueno, en principio no. Lo que sí que hemos intentado, de alguna manera, trabajar en 2 líneas, ¿no? Una línea que sería lo que para, por ejemplo, construcción y industria, hacer una línea, como si dijéramos, muy parecida a la que ya teníamos, donde, por ejemplo, la obligación va en color azul y el pictograma en blanco, con un color de seguridad y un color de contraste, pues la prohibición en amarillo y negro, o sea, la prohibición en rojo y negro y la advertencia de peligro en amarillo y negro, que es como lo que comprendemos todos. Entonces, ese tipo de señalización se tiene que seguir manteniendo para el nivel industrial y para el nivel de obra
que siga el mismo criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque son colores contrastados, porque son colores que nosotros estamos acostumbrados. Todos vemos un círculo rojo con algo cortado, sabemos que eso es prohibido. Prohibido hacer lo que nos esté diciendo dentro, ¿no? Cuando vemos un triángulo amarillo nos dice que ahí hay una advertencia de peligro. Eso sería para más nivel industrial y luego se está haciendo una señalización, como si dijéramos, más friendly, en la cual mediante dibujos y mediante textos pequeños nos indica todo lo que ya no sería esto, obligación, prohibición y advertencia, que sería pues como recomendaciones de uso, ¿no? Entonces ahí vamos a unos diseños, lo que decimos, diseños mucho más friendly, diseños mucho más fáciles de entender y diseños que bueno, lo comentaba el otro día con una persona también de tema industrial, algo que parezca que no te están, que no sean muy invasivos, ¿no? Pues prohibido estar aquí, no puedes hacer esto y tal y cual, sino es recomendable, o sea, no debes de estar porque te pasa esto, te pasa lo otro, ¿no? Sí, que incluso se une con otra pregunta que nos hacían es, ¿cómo llego a través de la señalización con el mensaje a personas que tienen bajo nivel de escolaridad o de educación? Ese es un grave problema que tenemos ya de siempre, ¿no? Es el mismo problema que hemos tenido con cualquier tipo de señalización, no hace falta que sea la del COVID. Y eso se basa básicamente en un tema de pictogramas, ¿no? Hay que intentar de manera cognitiva, de manera muy predecible, dar una información con un simple dibujo. Es decir, todos podemos entender que, pues eso, que una obligación es azul y si veo a un hombre con la cara tapada, pues parece que de una manera, aunque no sepa leer lo que pone abajo, voy a saber que es obligatorio llevar la mascarilla. Y si pongo una advertencia de peligro y pongo un termómetro con unos grados, pues voy a decir que si tengo más de 37 grados, pues que no vaya a trabajar, ¿no? Creo que tenemos que trabajar mucho en el mundo cognitivo y tenemos que trabajar mucho para las personas que no tienen pues ese índice de alfabetización o incluso personas que tienen algún tipo de discapacidad psíquica, de discapacidad cognitiva que les impide entender bien. Y luego hay otra cosa que es que yo también siempre lo digo, ¿no? Que todos muchas veces tenemos una discapacidad, que es el tema idioma. O sea, si nosotros ponemos una señal en el cual yo le pongo, no sé, salida, pues para mí será perfecto, pero para un chino no lo va a entender y probablemente para un japonés, si el japonés me lo pone salida en japonés, tampoco lo voy a entender yo, ¿no? Por lo tanto, es mucho más fácil tirar a esa parte cognitiva y a esa parte de pictogramas para que que sea universal, ¿no? A fin de cuentas, la señalización tiene que tender a ser universal, es decir, para todas las personas. Y ahí cobra más relevancia la actualización que hizo el año pasado la ISO con relación al tema de pictogramas, que existe la norma ISO 7010, que existía pues la original y después empezaron a sacar pues normas que iban complementando nuevos pictogramas, pero ya finalmente el año pasado sacó una sola norma ISO 7010 donde hizo el compendio de todos los pictogramas y que digamos lo que la gente a veces no conoce es todo el estudio que hay detrás para llegar a que ese es el pictograma que más se entiende o que, por decir algo, el círculo de prohibición rojo o el triángulo amarillo, es porque o sea, han sentado gente y han hecho todos los experimentos para validar que haya la mejor y la mayor comprensión posible de ese pictograma. Entonces, pues eso cada día cobra más relevancia y de hecho, pues el tema de señalización, si uno lo mira de hace 20 años, pues en normas no era que fuera muy, hubiera muchas, pero a nivel de la Organización Mundial de Normalización y ya de los países, cada uno como tal, y países desarrollados, pues cada día han ido sacando más normas y han ido complementándolas y hoy en día tenemos un mundo de señalización normativo muy completo que está respaldado por una serie de estudios muy complejos, que son de comunicación, de visibilidad, de cognitivos, como dice Clemente. Claro, es que realmente estamos en un mundo globalizado, ¿no? Ahora el coronavirus nos ha metido dentro de casa, pero realmente es un mundo globalizado. Antes bromeaba con Rodrigo a ver cuándo los puedo volver a ir a ver a Colombia, que es un país que me encanta.
y hasta que no termine esto no podré, ¿no? Pero realmente viajas Colombia, China, tal cual. Lo que decía, la norma 7010, ¿qué hace? Unificar, ¿no? Unificar, aunque luego cada país la tome como quiera, pero sería fantástico que todos, tanto en Colombia como en Japón, como en Emiratos Árabes, como en Uganda, todos supiéramos interpretar qué es una señal de extintor, qué es una señal de manguera, qué es una señal de salida o salida de emergencia, o cuál sería la obligación de ponte mascarilla, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que la ISO está haciendo muy bien en unificar todos estos pictogramas porque al final forman parte de la cultura. Por mucho que tú no conozcas un idioma, tú cuando veas una imagen, tú ya vas a saber lo que representa. Ok, y aquí te lo complemento con una pregunta que nos hacen y que también nos sirve para que le aclaremos pues, a los que nos están viendo en este Facebook Live. En el tema de la fotoluminiscencia, digamos que se presenta con recurrencia que haya la confusión de cuándo usar o cuándo no usar el fotoluminiscente. Entonces, porque por eso que la pregunta específica que nos hacen es, para la señalización del COVID, ¿se necesita que sea fotoluminiscente? Entonces, pues, le cedo la palabra a Clemente, que es el experto. Bueno, en general no. En general no es necesario que sea fotoluminiscente. ¿Que la fotoluminiscencia le puede dar un valor añadido al producto? Por supuesto. A fin de cuentas, la fotoluminiscencia se coloca, hay que colocar buena fotoluminiscencia. Rodrigo tiene la mejor fotoluminiscencia porque trabaja con Implaser, que somos muy buenos. No hay falsa modestia, es broma. Pero la fotoluminiscencia se hace para momentos de emergencia, es decir, cuando hay ausencia de luz. Generalmente, cuando nosotros estamos en unos lugares de trabajo que en sí están iluminados, que yo voy a ir a trabajar y donde voy a ver una señal de obligación, de prohibición, o donde voy a ver unas flechas donde me indiquen un camino, o voy a tener esa señalización que me diga qué es lo que debo y qué es lo que no debo hacer, eso lo voy a ver con luz natural. La señalización fotoluminiscente es, se va la luz o hay humo, me tapa la luminaria, yo necesito encontrar un recorrido de evacuación o necesito encontrar un medio de extinción, ¿no? Entonces, yo creo que la fotoluminiscencia para extinción y para evacuación es una de las mejores soluciones, de las más ecológicas, de las más baratas, de las menos contaminantes que hay en el mercado para las situaciones de emergencia, pero para las situaciones de normalidad yo no la aconsejo. Evidentemente, siempre es un plus, ¿no? Pero no es como un plano de evacuación, ¿no? Que te tienes que en un momento determinado tú sales y necesitas conocer cuál es la ruta de evacuación, ¿no? Tendríamos que tirar. Y de hecho, pues las normas que aplican con el tema de señalización de evacuación y emergencias, la norma lo que hace es que prime el tema de la fotoluminiscencia para todo lo que tiene que ver con medios de evacuación o medios de atención de la emergencia o de extinción. Porque entonces si le ponemos fotoluminiscencia ya a otro tipo de elementos o de señalización que no tienen que ver con la emergencia o con la evacuación, lo que va a hacer en el momento de que haya el apagón de luz es que haya distractores en mi ruta de evacuación o para poder yo ubicar los medios de extinción. Entonces, por eso es importante aclarar eso, porque en Colombia es muy usual que, por ejemplo, las empresas que trabajan los 3 turnos durante todo el día, entonces dicen si en la noche se va la luz, entonces la señalización, por ejemplo, de uso de EPIs, como le dicen ustedes allá, o de EPPs, como le decimos acá, la señalización debe ser fotoluminiscente porque trabajamos de noche. Pero finalmente, si de noche se va la luz, o sea, pues obviamente no van a seguir trabajando. Y lo que van a necesitar es la evidencia para la señalización si hay que evacuar la instalación. De resto, una señal fotoluminiscente de un elemento de protección personal, pues no le va a... No tiene mucho sentido. Aparte, has dicho una cosa, Rodrigo, totalmente acertada. Es decir, cuando nosotros tenemos que evacuar, yo he estado en 2 simulacros de evacuación, en un metro de Barcelona, en la estación de Fontana y en un túnel, que hicimos un ensayo de un túnel carretero. Cuando te ves en una situación de evacuación es muy complicada, o sea que todo lo que no sea información válida para encontrar la ruta de evacuación o para coger un medio de extinción te sobra.
te sobra que si te tienes que poner los cascos, si te tienes que poner las botas de protección, o sea, todo te sobra. Tú lo que tienes que encontrar es una vía de evacuación que esté bien señalizada y, en todo caso, algún medio de extinción por si el incendio no es excesivamente grande. Lo has explicado perfectamente, Rodrigo. Cualquier otro tipo de señal que te encuentres en tu camino, lo único que te va a hacer es estorbar. Ok. Ahora, ¿saben otra pregunta que tiene que ver con el tema que hablaba Clemente de la demarcación al suelo o al piso para todo este tema de cafeterías, todo eso? ¿Cuáles son los mejores materiales para hacer demarcación a piso? Bueno, lo que hay en el mercado, hay un montón de materiales, ¿no? Nosotros trabajamos con un material especial para pegado al suelo, pero que es un PVC con un adhesivo que es especial. Hay gente que utiliza otro tipo de polímeros o de otro tipo de materiales, como poliéster y demás. Lo que sí que nosotros aconsejamos que tengan buen adhesivo. Hay especiales que son para suelos, que cualquier proveedor de adhesivos te va a recomendar. Pues será la serie X pues bien, sea de 3M, de Avery o de cualquier otro MacTag o de cualquier otro proveedor. Y lo que sí que nosotros lo que sí que le damos es una protección superior, ¿no? Una protección, siempre todo lo que vaya a piso, todo lo que vaya a suelo, que sea una protección antideslizante. Creemos que es importante no meter riesgos donde no los había. Es decir, yo tengo que poner, como antes comentábamos, ¿no? ¿Cómo modifica los riesgos laborales? Claro, si yo pongo una superficie resbaladiza en un lugar donde antes no lo había, pues estoy tapando un riesgo, pero colocando otro diferente. Entonces, todo lo que vaya a suelo, ponerle una protección antideslizante que nos vale para dos cosas. Uno, evitar resbalar y dos, proteger lo que tengo impreso en el suelo, ¿no? Porque también, como sabéis, a poco que cualquier cosa que vaya a la tinta sobre el suelo, lo que nos puede hacer que a la hora de ser pisada, pues nos desgaste el material, ¿no? Entonces, materiales hay muchos, con buen tac, buen agarre. Limpiar bien el suelo, muy importante, porque la superficie de contacto tiene que ser el propio pavimento. Si lo colocamos encima de tierra, se nos va a pegar encima de la tierra, por lo tanto no nos va a adherir en la baldosa. Y sobre todo una protección antideslizante. Otra pregunta que nos hacen, que tiene que ver ya específicamente con el sector de la construcción. En el sector de la construcción, cuando se está en la obra, cuando está empezando la obra, pues de excavación y después va pasando por cada uno de los ciclos, cuando se va construyendo el edificio o la instalación, la señalización, ahí cómo es el manejo, porque obviamente las condiciones para la instalación de la señalización y eso es diferente a cuando ya tenemos el edificio o la planta construida. ¿Qué recomendaciones nos da? Bueno, para las obras hay una señalización específica de obra. Es decir, cuando nosotros entramos a una obra, lo que tenemos que ver que son los riesgos que tengo dentro de la obra. Evidentemente, no son los mismos riesgos los que voy a tener en un edificio de oficinas cuando está en construcción que luego cuando ya está construido. Por lo tanto, en la construcción hay una serie de normas básicas que tenemos que tener muy claras, ¿no? Que son de obligado cumplimiento en todas las obras. Llevar chaleco reflectante, llevar casco, llevar botas, llevar una serie de guantes, una serie de elementos que sí que nos obligan a llevar esto y que conforme vayamos construyendo tendremos que adecuarnos. Es decir, si yo estoy en una zona haciendo, es que no, imagino que se dirá es igual, ya sabes que el idioma a veces, cuando estamos haciendo el encofrado, cuando estamos introduciendo lo que sería el hormigón, pues tenemos una serie de riesgos, ¿no? Que pues tenemos, dependiendo cómo hacemos el encofrado, si lo hacemos con maderas, pues podemos tener clavos y tendremos que tener cuidado o sacar los clavos para que no se los clave la siguiente persona. Cuando estemos poniendo el suelo, pues tendremos que tener otra serie de riesgos. Cuando estemos pintando, tendremos que hacer otra serie de riesgos. Y cuando esté en la fachada, poniendo el recubrimiento de la fachada, otra serie de riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que adaptarse mucho a cada una de las fases, viendo simplemente qué riesgos me puedo incurrir, ¿no? Y hay unos que son genéricos. Nosotros tenemos señales que son una placa de obra que le llamamos nosotros, que es una placa donde van casi todos los riesgos que se pueden tener dentro de una obra. Que ahora esa placa de obra, hemos hecho una placa de obra COVID-19, que lo que te dice es obvio, ¿no? Que lo que te dice es
aparte de ponte el casco, los guantes, las gafas y demás, pues mantente a 2 metros, tose sobre la parte interior del codo, evita, bueno, pues, todo el tema de los contagios, ¿no? Sería ahora una que sería complementaria. La que ya tenemos per se de los riesgos más la otra que tenemos del COVID-19. Y ahí me hace, pues también traer a colación, Clemente, con el que menciona del tablero donde están todos los riesgos y cuáles son los elementos de protección personal que tienen que utilizar y las prohibiciones. Esos tableros también, digamos, como para aclararle un poco a las personas que nos acompañan, normalmente eso se debe colocar antes de ingresar al área. Pues en el caso, por ejemplo, de una obra, pues al ingreso a la obra, pero ya no instalaciones sean de producción o de oficinas, es antes de que yo entre en contacto con el riesgo. Y ese tablero cada día cobra más importancia porque es donde yo rápidamente le digo al trabajador o al visitante o al contratista cuáles son sus riesgos, qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero entonces eso ayuda mucho para evitar la contaminación al interior ya de las áreas como tal, que hay, en ocasiones se encuentra uno áreas donde las tapizan, con la señal de use protección auditiva, use casco, use botas, y entonces ve uno todo, pero ya adentro, ya cuando están expuestos al riesgo. Entonces, ese tablero integral es muy útil para el manejo en temas de señalización. Para bien, como comentas, lo suyo sería que antes de entrar cumpliéramos con todo lo que nos marca ese tablero de señalización, es decir, nos pusiéramos guantes, gafas, máscaras, chalecos, ¿no? Reflectantes. Evidentemente, si hay un control de entrada, debería de la persona que está en el control, la persona de seguridad, impedirnos el paso si no cumplimos con esa serie de precauciones, ¿no? Que nos está diciendo el panel de la puerta. Evidentemente, como esto muchas veces no pasa, los trabajadores hay a veces que no respetan tanto, no está de más, aunque no hace falta que poner tantas, de cuando en cuando recordar algún riesgo, ¿no? Sobre todo los riesgos específicos. O sea, hay unas obligaciones y unos riesgos que son generalizados y hay una serie de riesgos que son específicos. Vamos a centrarnos en los específicos, que los generales ya venimos desde la puerta avisados que los vamos a tener. Exactamente. Ya para ir cerrando, Clemente, nos preguntan, pues como el tema del sector salud ha sido uno de los principales protagonistas de todo este tema de la pandemia, y pues como sabemos todos y todos los estamos apoyando y los consideramos unos héroes, el tema de la señalización y de la demarcación en el sector salud, en las clínicas y eso, ¿cómo ha sido allá en España? ¿Cómo lo ha manejado? Si ha tenido... Bueno, aquí en España tengo que decir que podemos estar poco orgullosos de cómo se ha tratado a nuestros sanitarios. Hay que tener en cuenta que el 20% de las personas que están infectadas en España con el coronavirus son sanitarios, ¿vale? Entonces, estos son unos datos terribles. O sea, es gente que se está jugando la vida por nosotros y nosotros no le estamos dando no, nosotros no. Evidentemente, quien gobierna o no le está dando los suficientes medios para protegerse, ¿no? Y eso es, ante todo, bajo mi punto de vista, un escándalo, ¿no? De ahí, nosotros nos pusimos a trabajar en hacer pantallas y demás de forma altruista para proteger a todas las personas. Ahora parece ser que ya poco a poco van teniendo esos medios. La señalización, lo volvemos un poco a lo mismo. Para el tema de los hospitales y demás, es que siempre es lo mismo. Protección personal para los sanitarios es fundamental. Hay un problema con el virus que es la carga viral, es decir, a cuánta cantidad de virus estoy expuesto, ¿no? Probablemente si yo me junto con mi entorno, pues la cantidad de virus que puedo tener pues será menor que si estoy en un lugar donde día tras día, si estoy en una UCI, aquí se llama UCI, que es Unidad de Cuidados Intensivos, estoy todo el día con personas que están contagiadas, ¿no? Ellos tienen que llevar una protección de guantes, de batas, tienen que llevar gafas, pantallas, máscaras y todo lo demás. O sea que los sanitarios es mucho que sea de una manera de protección individual. Por otro lado, se ha impedido que los familiares pues puedan ir a ver a sus propios familiares ingresados para que no propaguen el contagio. Y ahora en todo lo que serían listas de espera, tener que esperar bueno, es que casi todo lo que es la sanidad ambulatoria
casi ha desaparecido, ¿no? Porque se ha priorizado más lo que sería la hospitalaria, lo de atender a los casos de coronavirus, que lo que sería, aunque evidentemente pues, si hay urgencias hay que atenderlas, ¿no? Y entonces sí que en ese ambulatorio, en esos pequeños centros de atención primaria, sí que mantener pues, esas distancias de seguridad, ir con guantes, lavarnos las manos. Es que es muy repetitivo, pero es que realmente es lo que funciona. Protegernos a nosotros y proteger a nosotros para no contagiar a los demás. Entonces, si nos vamos protegiendo todos y vamos mandando las distancias de seguridad, al final haremos que el virus, dentro de lo que cabe, no se extienda, ¿no? Perfecto. Otra pregunta, o sea, hay muchas preguntas sobre el sector de la construcción. En el tema de grandes obras, o sea, ¿cuál es el mejor criterio para definir el tamaño de la señal en grandes obras? Para definirlo, ¿cómo puedo hacer? Bueno, aquí cada país tiene un poco sus normativas, ¿no? Aquí nosotros la normativa que tenemos en España es por distancia de observación. Es decir, si yo tengo una señal, por ejemplo, de 21 por 21, 21 por 21 centímetros cuadrada, nosotros siempre contamos la señal cuadrada, ¿vale? Porque lo que hablábamos antes con Rodrigo, que era del tema de los pictogramas. A mí lo que me interesa es el pictograma, el texto de abajo, lo que hablamos. Si me lo ponen en chino no me vale para nada. Por lo tanto, si bajamos una señal de 21 por 21 es para una visión a 10 metros. Si la hacemos de 42 por 42 es para distancias de 20 metros y de 63 por 63 para distancias de 30 metros. Esto es lo que nosotros estamos manejando. Entonces, para largas distancias de observación tengo que poner señales muy grandes. Si no puedo poner señales muy grandes por algún motivo, lo que hacemos es poner más señales de una manera más repetitiva. Es decir, si no voy a poder colocar una señal de 63 por 63 porque no tengo el espacio, pues lo que voy a hacer son poner más pequeñas de 21 por 21. Y luego también hay una regla que es también a qué altura la tengo que colocar, ¿vale? Te mandaré la información, Rodrigo, y las personas que tengan dudas que se pongan en contacto contigo y os mando un poco de a qué distancia y a qué altura tienen que estar las señales para que se vean. Esas son las señales cuadradas, que son las que más habituales trabajamos. La mayoría de prevención de riesgos laborales y la mayoría de extinción son cuadradas, pero claro, luego hay otras que son las de recorridos de evacuación, que aunque también ahora se está unificando con la ISO 7010. Bueno, pues aquí en España, por ejemplo, las que tenemos de recorrido de evacuación, pues son de 16 por 32 o 632 por 316. No, sí. Hay una fórmula terrible que hay por ahí, ¿no? Que la distancia de observación es igual a raíz cuadrada que, bueno, que también te puedo enviar la información y quien esté interesado, pues que te consulte, yo sin ningún problema. También, como comentaba, todo lo que son los nuevos productos que ha sacado Implaser para el COVID-19, también te haré llegar un catálogo, Rodrigo, para que también lo puedas difundir para toda la gente que le interese, ¿no? Para que también puedan coger ideas para cómo protegerse en sus trabajos, ¿no? Que es un poco lo que estáis ahora, ¿no? Ahora el siguiente reto es la vuelta al trabajo, ¿no? La vuelta al trabajo, que así titulamos este conversatorio. Ese es el gran reto, Sí, no, pues, no sé, Claudia, pues, o sea, pues ya para ir cerrando, pues, primero, pues quiero agradecerle a Clemente que nos ha acompañado, sé el esfuerzo que está haciendo, porque pues allá ya son las 11:07 de la noche, se está trasnochando, sí. Lo estamos trasnochando. Bueno, yo creo que mañana el jefe me dejará entrar un poco más tarde. Te mira al espejo y le da permiso de dormir. Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí no tenemos jefe, somos todos responsables, pero bueno, aquí haremos. Sí, no, realmente ha sido un verdadero placer poder dialogar con vosotros y poder hablar de una cosa tan apasionante para nosotros, que es la señalización. Y si hemos podido aportar nuestro granito de arena a que se vea cómo está la situación en España y cómo hemos vuelto y lo que todos los fallos que hemos tenido nosotros se pudieran subsanar, pues a mí me encantaría que las cifras que tiene Colombia
no fuera nada más y que bueno, quedara con esto como un mal sueño que hemos tenido a nivel global y que, bueno, pues que en un futuro próximo veamos esto como una cosa terrible que pasó y que nos ha hecho aprender, ¿no? Muchas gracias, Clemente. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a usted, la verdad, pues estuvo muy nutrida, una gran construcción de conocimiento a todas las personas que nos estuvieron escribiendo, la mayoría de preguntas, ustedes ayudaron a resolver las dudas, nos escriben desde Cali, Zipaquirá, desde el Meta, hay un montón de gente conectada a quienes agradecemos enormemente por participar en estos espacios, obviamente a Clemente y a Rodrigo por ser parte de esta construcción continua del conocimiento abierto completamente a la comunidad. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un verdadero placer. Gracias, un abrazo aquí a la distancia y les recuerdo a todos, mañana algunas de las personas decían cómo hacemos para empezar a incluir estos protocolos que está pidiendo el gobierno nacional en el tema de los sistemas de gestión. Mañana, 2:30 de la tarde, no se lo pueden perder. Vamos a tener una charla también muy nutrida como la de hoy, hablando precisamente de cuáles son esos elementos claves para que podamos regresar todos seguros, de una manera inteligente, a nuestro trabajo. Así que chequen en estos momentos en la página de Facebook, está el enlace donde ustedes se pueden inscribir, separen su cupo, recuerden, es totalmente gratuito, pero pues el cupo está limitado. Así que nos los esperamos mañana para seguir construyendo. De aquí siguen saludando a Clemente y a Rodrigo desde Cartagena y todas las ciudades. Bueno, correos electrónicos de pronto que ustedes puedan dar, Rodrigo, para que la gente que han estado preguntando mucho puedan consultarlos. O sea, el mío es rodrigo.forero@ccs de Consejo Colombiano de Seguridad, ccs.org.co. Y el de Clemente. El mío es C Huerta, mi nombre es Clemente y el apellido Huerta, todo junto, chuerta@implacer.com. Perfecto, ahí lo oyeron. Conéctense con ellos, cualquier duda que tengan. ¿Algo más, Rodri? No, agradecerles a todos que me acompañaron y a ti también especialmente por tu liderazgo. Vale. Muy bien, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Sí, están preguntando, hay que inscribirse para la charla de mañana. Solamente tienen que cliquear en el enlace, dan unos datos para que queden ya su cupo reservado en la charla de mañana y nada más. No tienen que hacer nada más porque es una charla gratuita. El Consejo Colombiano de Seguridad construyendo espacios de conocimiento para ustedes. Nos vemos mañana en una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Saludos. Saludos.